XIX. Bueno, César, vamos a hablar en las grandes mentiras de la historia, el genocidio famoso. En primer lugar, ¿cómo eran las culturas precolombinas en América y si se produjo tal genocidio? Es decir, si los españoles, que eran pocos, dicho sea de paso, muy pocos, pasaron a cuchillo a millones. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la versión políticamente correcta es que hubo un genocidio y que además las culturas amerindias eran unas culturas maravillosas donde la gente vivía pues de manera armónica y pacífica en el culto al sol y a la Pachamama. Hay que decir que esto históricamente no hay quien lo pueda sostener. Primero, de entrada, las culturas amerindias se habían destruido entre sí con una profusión sanguinaria antes de la llegada de los españoles. Es decir, los propios mayas, que seguramente es la cultura más importante que dio el continente americano y que fue un imperio en un momento determinado, cuando llegan los españoles queda la lengua en algunas zonas, sobre todo de Centroamérica, pero ese imperio ha estallado por la acción de los propios amerindios. De modo que la destrucción de los imperios en la América hispana, como la destrucción de otros imperios en otros continentes, en muchos casos se debía al propio imperio y a su propia caída. Hay un cuento de Carlos Fuentes que se llama La culpa fue de los tlaxcaltecas. Sí, porque es verdad que dentro de las distintas se alían, Cortés, para derrotar a los aztecas, pero es que estaban en guerra. Esa es la otra cuestión. Es decir, en segundo lugar, los sistemas distaban mucho de ser ideales. Es decir, eran sistemas que no solamente practicaban el sacrificio humano de manera muy profusa, sino que además eran sistemas, en muchos casos, donde había una opresión espantosa. Los tlaxcaltecas se alían con Cortés porque no aguantan a los aztecas y el imperio inca estalla, entre otras cosas, porque los pueblos que estaban sometidos a los incas no podían aguantar más el régimen socialista del gran inca. Y lo que se produjo en el caso de los incas es muy parecido a lo que pasó con la disolución de la Unión Soviética. Es decir, el resto de pueblos sometidos le faltó tiempo para abandonar el socialismo. De modo que yo creo que en ese sentido esa visión idealista es absolutamente falaz y sé que esto a algunas personas les va a escocer mucho, pero la visión de Apocalipto de la película es mucho más cercana a la realidad histórica que, por ejemplo, la visión indigenista de Evo Morales. ¿Se produjo un genocidio con la llegada de los españoles? No. Con la llegada de los españoles, efectivamente, sí que hay muchos indígenas, sobre todo en el inicio, que mueren como consecuencia de la transmisión de enfermedades, como consecuencia de los enfrentamientos bélicos, como consecuencia de otro tipo de circunstancias. Pero nunca existe una política de exterminio de los indios, ni mucho menos, aunque en muchísimas ocasiones se produjeran excesos, etcétera, etcétera. Hay una cuestión que es al final la madre del cordero, porque eso o es o no es, y para eso están los historiadores y ver los documentos. El testamento de Isabel la Católica, sí, que es el primer documento de defensa explícita de los indios. Bueno, hay otro anterior que son las leyes de Burgos. Y después el famoso debate ante Carlos I de España entre Sepúlveda y Las Casas, que para mí es uno de los momentos más brillantes de la historia de España. Luego políticamente aquello acabó como acabó, pero en definitiva no hace más que continuar ese intento de reflexión moral sobre hasta qué punto se puede o no se puede, se debe o no se debe evangelizar a otra gente. No estamos hablando de conquistar, ¿eh? No, yo creo que en ese sentido, vamos a ver, primero, en el caso de las leyes de Burgos, son unas leyes que ya de entrada colocan a los indígenas bajo la protección de la corona, es decir, lejos de lo que es siempre un genocidio, que es cómo planificar el exterminio físico de un determinado grupo humano, aquí desde un principio hay esa idea. Se indica que los indios son libres, a diferencia de otras poblaciones. Y a diferencia de los negros, por ejemplo. Por ejemplo, se indica que, por ejemplo, se podía obligar a los indios a trabajar, pero siempre que el trabajo fuera tolerable y hubiera un salario justo, etcétera, etcétera. Es decir, las leyes de Burgos son leyes protectoras. Y el caso de esa disputa famosa entre que tú mencionabas, es curioso que La Misión, que es una película también políticamente correcta hasta la náusea, retrasa 2 siglos ese debate. Es decir, hay una de las secuencias de La Misión en la que Jeremy Irons sostiene más o menos las tesis de Las Casas en un anacronismo tremendo, en una falsedad histórica y en un debate que en España se había zanjado más de 2 siglos antes. Es decir, lo que aparece ahí en la película como novedoso ya en el siglo de las luces se había zanjado 2 siglos antes. Esto sin contar lo que fueron las leyes nuevas de Indias de mediados del 16, donde de nuevo se volvía a afirmar ese espíritu de las leyes de Burgos. Por concluir, si no se hubiera dado eso,
pues en estos momentos seguramente las poblaciones indígenas de Hispanoamérica estarían tan reducidas como las poblaciones indígenas de América del Norte, por ejemplo, y es obvio que no es el caso.